Buenas tardes, pues aquí estamos, querido público de Esfera TV, en una edición especial de nuestro segmento de salud y ahora tenemos aquí en el estudio a una invitada de lujo. Mucho gusto recibirte aquí, Elizabeth Toshki, es maestra en ciencias, con quien el día de hoy vamos a tratar el tema el uso de los medicamentos, un tema realmente importante. Y para empezar, mi estimada Elizabeth, a mí me gustaría que nos dijeras qué son los medicamentos. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bien, un medicamento es una sustancia o una mezcla de sustancias que puede ser de origen natural o sintético y que es utilizada para tratar, para prevenir, para diagnosticar o para tratar algún padecimiento. Este medicamento viene en una forma farmacéutica, es decir, viene en una cápsula, en una tableta, A cucharadas, puede venir en una solución, una suspensión, sí, para inyectarte y todo. dependiendo la vía de administración. Esto va muy relacionado con las características químicas de la sustancia. Esa es la vía. Ujú. La vía va relacionado con eso. Ok. ¿Sí? ¿Los medicamentos siempre son recomendados para atender enfermedades? No, también tenemos medicamentos para prevenir Ok. algunos padecimientos. Por ejemplo, las vitaminas, Ok. ¿no? Son medicamentos. Son medicamentos. Suplementos eh, alimenticios. los suplementos alimenticios, como su nombre lo dice, pues es para complementar la alimentación, pero los medicamentos pueden ser eh, algunas vitaminas que a ciertas dosis Ok. pueden ya caen dentro de la clasificación de De medicamentos. medicamentos. Pero también, por ejemplo, un medicamento que utilizamos para desparasitar, Ujú. también También es. podemos utilizarlo. Bueno, Ok. finalmente tenemos muchos usos de los medicamentos, Sí, ¿sí? y antes de entrar en el uso y todo esto de los cuidados de los medicamentos, precisamente es, bueno, más bien a mí me gustaría que me hablaras de los cuidados de los medicamentos y luego vamos a los usos. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, es muy importante que primero entendamos que el medicamento es una sustancia química o es una combinación de sustancias químicas. Ok. Esto es muy importante porque si a estas sustancias químicas las sometemos a ciertas condiciones, podríamos modificar sus Hay, características hay físico-químicas. reacción. Exactamente. Recordemos nuestras clases en la Sí. secundaria, en la secundaria y en la prepa. ¿Qué pasaba cuando a una sustancia química la sometíamos, le poníamos calor Pues con el sí, mechero? cambiaba totalmente. Explotábamos el Sí. laboratorio, ¿no? Sí, o Entonces sea, llenaba de cambia de humo, cambiaba de color, color, de salía humo, olor, sí. exactamente. Entonces cambian las características fisicoquímicas de los medicamentos Ok. y eso Y puede también con mucho suceder, frío, o sea, con así mucho calor es, o con mucho o frío con mucho cambia la frío, consistencia. o con mucho frío podría cambiar la consistencia y esto podría afectar entonces el objetivo, o sea, la efectividad del medicamento. Por eso es que hay que conservar los medicamentos a una temperatura no mayor a 30 grados centígrados. Hay que cuidar esto. Por lo tanto, bueno, pues esto va relacionado con la forma donde lo vamos a tener. Hay que tener al medicamento en un lugar seco y fresco. Por ejemplo, ahora en estos días de verano que ha hecho tantísimo calor en la Ciudad de México y en muchas partes de la República, en donde al interior de tu vehículo hasta 35 grados sube la temperatura. ¿Cuánto tiempo aguanta un medicamento en estas condiciones adentro de un carro? No, no aguanta. No, o El sea, medicamento que es sometido a una temperatura mayor a 30 grados centígrados, pues ya se modifica. estaríamos, mejor ya no usarlo. Sí, Fíjate, mejor ya no usarlo, ir a la porque, farmacia con una hielera o cómo le hacemos. bueno, la única situación es el transporte, por ejemplo, si los vamos a tener los vamos a transportar a la casa, los compramos y los transportamos a la casa, los llevamos en la bolsita. Se recomienda no meterlos a la guantera, que es el lugar, Más podríamos caliente. decir, más caliente del auto, Ujú. o no dejar En la por cajuela. mucho tiempo en la cajuela, que se someta a esa temperatura, ¿sí? En el interior del auto, pues va a ir fresco porque tenemos el aire acondicionado. Eso sería lo mejor, ¿no? Prender el aire Y acondicionado. también hay que tomar en cuenta los medicamentos que tienen que ser
a los que se les tiene que conservar todo el tiempo en refrigeración. La refrigeración es de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, para esto, si nosotros vamos a comprar uno de estos medicamentos, por ejemplo, la insulina. Okay. La insulina es un medicamento que se tiene que mantener en refrigeración. Uh-huh. Este medicamento, entonces, lo vamos a comprar, vamos a pedir que nos den una bolsita con un congelante, Okay. con el propósito de que el traslado yo no permita que se caliente el medicamento y se me eche a perder. Los medicamentos que necesitan estos bajas temperaturas de conservación son más fáciles que se echen a perder con altas temperaturas. En general, todos los medicamentos, por ser sustancias químicas, pueden modificarse ante la temperatura mayor a 30 grados centígrados. Okay. En general, no podemos hacer una distinción, ¿sí? Esto es algo que debemos mantener de manera general. Y de hecho, pues también va relacionado con esto el lugar donde compramos los medicamentos, ¿sí? El lugar oficial para vender medicamentos es la farmacia. Okay. Porque la farmacia nos está garantizando esta temperatura y esta humedad. Es lo que te iba a comentar yo. Precisamente hoy a la salida del Metro Auditorio vi que estaban vendiendo la pomada esta que anuncian tanto en todas las líneas del metro, que se llama Barmisil. Sí. Ya hasta la venden a la salida. Cuéntanos, o sea, ¿qué riesgo tiene el usuario de comprar esta pomada en esas condiciones en la vía pública? Así es, estamos exponiendo al medicamento a temperaturas ambiente de mayores a 30 grados centígrados, entonces no me garantiza, porque las tenían en el piso. Y no me garantiza que este medicamento vaya a tener la efectividad que yo espero, ¿sí? Ya no me lo garantiza. En la farmacia, por ser un establecimiento, me lo está garantizando. Uh-huh. Las farmacias deben cumplir con cierta normativa. Okay. Y dentro de su normativa es mantener los medicamentos a una temperatura menor a 30 grados centígrados. Okay. Y otras condiciones, y bueno, condiciones también de humedad, para que no sea también mayor a 65 grados centígrados, a 65% de humedad. Y bueno, de esta manera conservar los medicamentos en condiciones óptimas para que tengan la efectividad que nosotros necesitamos. Maestra, todo esto de los mitos que hay alrededor de la fecha de caducidad de los medicamentos, ¿qué nos puedes decir? Sí, pues en realidad es un mito. Es yo le llamo leyenda urbana. Ajá. Esta situación de que seguramente algún amigo, algún familiar nos dice, es que yo tengo un químico, amigo mío, que trabaja en la industria y ya me dijo que los medicamentos duran 2 meses más de la fecha que le están poniendo. Que eso lo hacen por negocio. Ajá. Y que es así. Es una leyenda urbana. Ajá. No se puede generalizar primero porque todos los medicamentos son distintos. Okay. Son sustancias químicas distintas, ¿sí? En la generalidad tenemos que mantener cierta temperatura y cierta humedad. Primero. Las condiciones físicas son estrictamente necesarias. Lo importante es que la fecha de caducidad es la responsabilidad que tiene el laboratorio al vender ese medicamento. Ok. ¿Sí? Yo me hago responsable hasta esta fecha. Exactamente. Él se hace responsable hasta esta fecha. Después de esa fecha no le puedes reclamar nada. Ajá. ¿Sí? De igual forma, el médico. A ver, yo le prescribí un medicamento, pero no caduco. Pues sí, ¿no? Yo le dije que lo comprara en la farmacia. Yo le dije que lo comprara en la farmacia e incluso le di la receta. Ajá. ¿No? Y precisamente en esto de no comprar en la farmacia, ir con la receta a los dispensarios médicos, que son muy populares y sobre todo en las zonas rurales de México. Sí, bueno, pues tenemos la situación de que hay lugares a donde la gente, después de hacer limpieza en su casa, encuentra grandes cantidades de medicamentos. Que no se acabó. O llegan al dispensario a donar medicamento y ese medicamento, pues como no hay a quien prescribirlo, se caduca. Ajá, ¿sí? Ajá. En estas condiciones, un medicamento caducado, simple y sencillamente, ya no se puede consumir. A la basura. Y ahí está el otro punto muy importante.
donde vamos a depositar ¿Dónde? ese medicamento que ya caducó, o la otra, el medicamento que me sobró del tratamiento, Sí, ¿sí? Tal vez del jarabe me sobró una cantidad, ¿sí? que no la quiero tirar. Quiero que alguien No se la la quiero tome. tirar, porque qué tal si más adelante, Me vuelve a dar tos. si Se la pegué el a... niño, la hermana, la tía, Ujú, y pues de ahí lo tengo, ¿no? sí, O me sobraron 2 capsulitas de antibiótico. ajá. Y No, ahora, pues para conseguir el antibiótico, pues sí necesitas entonces receta. mejor lo guardo. Y bueno, esa situación también propicia que los medicamentos caduquen en casa. Ok. 1. 2. Que haya accidentes en el consumo de esos medicamentos, sobre todo con los niños. A los Ah, niños les sí. llama la atención Creen que porque son dulces. Miren que aquí lunetas, precisamente ve qué bonito se ve. lunetitas, parecen Parecen lunetitas, dulces. dulces de mora azul, se ven Sí, bonitos. los Entonces, rojos parecen de frambuesa. sí, entonces esto llama la atención de los niños y los niños pueden tener un accidente y consumir estos medicamentos y, bueno, pues con una Intoxicarse, posible ¿no? intoxicación. Sí. Elizabeth Toscano, Toski. Toski, maestra en ciencias, que tenemos hoy el honor de platicar contigo aquí a través de este espacio de Esfera Salud. Sobre todo, la automedicación. ¿Qué experiencias tienes, de esto de la automedicación? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué de plano aguas? Sí. Bueno, de plano no. De plano De no, plano, la mejor automedicación jamás. no, la automedicación a nivel mundial jamás. Sí, ¿por qué? Bueno, todos en el momento en que enfermemos tenemos que acudir con un profesional de la salud. ¿Sí? Él es el único que nos puede prescribir un medicamento a través de su receta. Por poner un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho estudios y ha encontrado que en México el 96% de la población se automedica. Uf, pues sí, se ahorra ¿Sí? la visita con el Ahora, ¿qué doctor. puede pasar? Bueno, en México tenemos 2 tipos de medicamentos. Los medicamentos que se venden con receta y que ustedes van a ver en los anaqueles de una farmacia. Todos hemos visto Y los que no anaqueles de están una a la farmacia. mano de No los están a la clientes, mano. están Eso es atrás la vitrina, ¿no? así es, Ok, están atrás de la vitrina. Entonces, esos medicamentos pues son con receta, esos ¿sí? no hay de otra más que con receta. Eso no hay de otra. Pero tenemos los medicamentos de venta libre. Entonces, eso sí, yo tengo acceso. Que son las aspirinas, los antigripales, Así es. para los dolores Y musculares. que en la cajita me dice, o yo busco en internet, Ajá, ¿no? sí. Entonces, pero en la cajita te dice, toma 1 o 2 tabletas cada 8 horas. Si persisten las molestias, consulte a su médico, Pues sí, ¿no? si Después no de le 3 días. atinaste, si no Si le no le atinaste, atinaste, ahora sí ve con el doctor. sí, muy bien. Entonces, Pues sí, eso también puede enmascarar una enfermedad, así ¿sí? es. Y a lo mejor tienes una situación que debe ser atendida de emergencia y estos analgésicos antiinflamatorios que se están consumiendo puede enmascarar el Enmascarar el padecimiento, padecimiento. ¿sí? Sí, Por sí, un es cierto. lado. A mí. La otra, los antibióticos, ¿sí? Que cada vez es mayor la resistencia a los medicamentos, a los antibióticos. Es decir, que ahora los bichos son más resistentes, tenemos que utilizar nuevos antibióticos que también hay que considerar que todos los medicamentos pues llevan una de 15 a 25 años de investigación muchas veces y esto hace que el medicamento sea caro, por eso es caro. Pues Sí, sí. por eso es caro. Y esto también tenemos otro tipo de medicamento que es la llamada medicina naturista. ¿Es medicina o no es medicina? Bueno, en México está catalogado como la medicina tradicional. Ok. La medicina tradicional mexicana es a base principalmente de plantas medicinales. Ok. Y esta parte es muy importante porque la mayoría de los mexicanos complementamos nuestro tratamiento, ¿sí? Hay algunas estadísticas que nos dicen que el 30%, o sea, utilizamos medicamentos, pero el 30%, bueno, lo complementamos con los tecitos, Ujú. principalmente, ¿no? Ajá, Porque ajá. usamos plantas medicinales. Entonces,
Sí, hay que tomar en cuenta esto porque de igual manera una planta puede tener una cantidad impresionante de sustancias. También El químicas. ejemplo, Ajá. exactamente. El ejemplo más conocido es, por ejemplo, el tabaco, Ajá. ¿sí? Es Ajá. una planta, Ok. ¿no? 100% natural. 100% natural. Y ahora conocemos que podemos encontrar más de, bueno, aproximadamente 7,000 sustancias y que muchas de ellas son cancerígenas, En tóxicas, la plantita. en la planta de tabaco, Ajá. ¿no? Y de igual manera esto sucede en la naturaleza. Hay que recordar que hay cosas que sí nos van a servir y hay cosas que no. Y también podemos hacer reacción entre sí, una Pues sí. interacción. Una Sí. interacción farmacológica. También es del epazote, ¿no? En grandes cantidades El puede ser epazote. venenoso, ¿no? El epazote, por ejemplo, para las embarazadas puede provocar movimiento de la matriz y esto provocar el aborto. Sí, o sea, todo eso pues, Así es, no es eso tan hay que fácil. tomarlo en Sí, cuenta. hay que Entonces, tomar. precisamente el médico tradicional en México conoce, al igual que el médico, él te va a decir qué planta, dónde conseguir esa planta, ¿Y en qué cantidad? porque se puede llamar igual Sí. y puede ser otra, Y no sé, sí, no ser también, esta la sí. que él está prescribiendo. Porque luego dicen, tómate un té de limón. Ajá. Y no sabes, o sea, y hay un pasto que sabe a té de limón y hay hojas del árbol de limón Sí. y te haces un ¿Y té. qué parte exactamente, tú mencionaste, las hojas, Sí, el tallo, la sí, raíz, los ¿qué pétalos, parte de la o sea, ¿qué planta? parte? Eso el médico tradicional te lo va a Y decir. tienen diferentes sustancias cada una. Y él te va a decir, a ver, te lo vas a preparar de esta manera, te lo vas a tomar de esta manera, o sea, él te va a decir exactamente, Sí, no anden ¿no? experimentando. Entonces, también la automedicación la podemos hacer con las plantas medicinales. Finalmente, volvemos al principio, sustancias químicas. Todo ¿sí? es. Yo Sí. me estoy tomando aquí unas sustancias químicas que me prescribió el médico y aparte mi tecito, más sustancias químicas. Más. Y aparte ¿sí? de las que ya traigo yo, de la enfermedad que estoy Entonces, generando. ya genero un montón de reacciones que me pueden entonces, uno, o no provocar la efectividad que yo busco del medicamento. Que sería lo menos. Que sería lo menos. Ajá. No pasó nada. Ajá. ¿No? No Sí. pasó nada, bueno, ya, ahí está. Pero y me alivié, a final de cuentas. No pasó nada y me alivié. O quede igual, porque no pasó nada, porque pues no sí. o sea, no me sirvió, ¿no? Ok. Pero, ¿qué tal si provoco una intoxicación? Sí. ¿Sí? Y entonces, este tipo de cosas, pues sí nos pueden afectar la salud. Entonces, en términos generales, a nivel mundial, se hace una campaña para la no automedicación. Ahorita que tocas ese tema ¿cuáles son las principales secuelas que quedan después de una automedicación que me agredió? O sea, que yo no sé si lo más que es que se te daña la flora intestinal, que los riñones, ¿qué es lo que principalmente afecta? Bueno, primero te comento que los medicamentos pues están hechos para tratar algún padecimiento o para prevenir algún padecimiento. Nosotros en México consumimos una gran cantidad de medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión, Okay. ¿sí? Sobre todo en los adultos mayores, ya diariamente ellos están consumiendo ciertos medicamentos. En el caso de la diabetes, también tienen que estar consumiendo ciertos medicamentos. Okay. Por la degeneración de las articulaciones hay que consumir antiinflamatorios. Entonces, algunos medicamentos ya conocemos que sí provocan una mejoría en el padecimiento, pero también pueden tener una reacción secundaria, secundaria que a veces puede ser adversa, es decir, perjudicial. ¿sí? Peor. Entonces, por ejemplo, la aspirina, en un principio, la aspirina es obtenida del sauce blanco. Okay. ¿sí? Ya desde la antigüedad, ya hay información, desde 400 años antes de Cristo, Fíjate. ya hay información de plantas con ácido salicílico, que es lo que contiene, y de donde se obtiene la aspirina, y posteriormente el laboratorio Bayer, que es quien lo descubre, le hace una reacción química, lo acetila, conforma el ácido acetilsalicílico, y esto hace que el ácido salicílico solo
es muy irritante para el estómago. Ok. Cuando la acetila Le quita le quita lo tan irritante, ¿sí? Entonces, disminuye lo irritante, ¿sí? Lo mejora. Así, algunos medicamentos, a lo mejor, sí, nos controlan la hipertensión, pero nos da un poquito de sueño. Okay. Nos controlan la alergia, pero también nos da un poquito de sueño. Sí, eso es ¿sí? Me desinflama, pero me irrita un poco la panza, ¿no? Entonces, sí, ya hay alguna información que ya vamos conociendo porque la gente nos lo va diciendo, ¿sí? Okay. Si hay una intoxicación, como en su momento hubo intoxicaciones con ácido salicílico, porque recordemos los 60, 70, que para todo, ¿no? Ah, pues su desenfriolito. Pues sí. ¿no? Eso sí. Su Y se hacía la desenfriolito. gente adictiva, ¿Sí? ¿no? Yo conocí personas de la tercera edad que traían su sobrecito en la bolsa y a cada rato, y ya no lo venden, ¿no? Y además era de colorcitos. Rosita. Era de colorcitos. De puntitos de colores. De puntitos de colores, llamaba la atención y todos felices. Y sabía dulce. Entonces tenía todo para venden? intoxicarnos, precisamente por las intoxicaciones masivas que provocó en su momento, ¿no? Se consumía mucho. Hoy en día, ustedes ven que contienen el desenfriolito, es paracetamol, ¿sí? Entonces, se ha sustituido. Ahora, eso no quiere decir que el paracetamol no me vaya a provocar alguna reacción, ¿sí? Entonces, la reacción va dependiendo del tipo de sustancia, del tipo de medicamento que lo vamos a acentuar. Hay otra forma de cómo nos intoxicamos. Cuando se nos olvida tomar a la hora. La pastilla a la hora que nos dijo el médico. Me echo las dos juntas. Exactamente. Dijo, bueno, son 6 al día y es una sobredosis, ¿no? Así es. Entonces viene una sobredosis y me intoxico. Sí. Entonces ya voy y le reclamo al médico que cómo es posible que me haya recetado un medicamento que me irrita la panza. A mí me gustaría, Elizabeth, que ahorita que estamos en este tema y que es bien interesante, mandaras un exhorto aquí a nuestros televidentes como el buen empleo de los medicamentos, o sea, un exhorto, o sea, un resumen, ¿qué son los medicamentos y cómo los debo de usar? Bueno, muy bien, los medicamentos tienen que ser utilizados tal y como nos diga el médico y tal y como nos diga el laboratorio que los produce, ¿sí? Debemos leer las etiquetas. Si dice ahí consérvese en refrigeración, le debemos hacer caso, que trae todas esas indicaciones. Hay que hacerle caso a lo que dice la etiqueta y a lo que dice la receta del médico. Eso sería número 1. Número 2, no automedicarme. Y si yo creo en las plantas medicinales, debo preguntarle a mi médico si puedo hacer la combinación del medicamento o los medicamentos que estoy tomando con ese tecito. Y él me dirá, sí, lo puede tomar, no hay ningún problema. ¿Me puedo tomar esta aspirina con un té de cannabis? Pues pregúntele al médico, ¿no? Pregúntele al médico. Y ya le dirá, sí, claro. Sí. Y luego se duerme. Entonces, hacerle caso. Tercero, solamente comprar medicamentos en lugares establecidos y de preferencia en una farmacia. Y digo lugares establecidos porque los de venta libre pueden ser comprados en una tienda. Sí, han visto, ¿no? Que venden algunos medicamentos. En las tiendas departamentales o de las la farmacia de conveniencia. Es un establecimiento que se preocupa por mantener los medicamentos en las condiciones óptimas. Entonces hay que ir a la farmacia. No a la tienda de conveniencia, porque hay de preferencia a la farmacia, siempre la farmacia. Perfecto. ¿sí? Igual cualquier cosa, la persona que está en la farmacia me va a proporcionar más información acerca del medicamento que me está vendiendo. Siempre tienen un poquito más de conocimiento. Sí, así es. Ellos están capacitados, preparados para poder darnos más información acerca del medicamento que estamos comprando. Excelente. ¿sí? En casa, guardarlos, bueno, nunca en el baño. En los botiquines esos que no son para medicamentos. No, por favor. Ni en la cocina. ¿En el refrigerador? Solamente que nos lo diga la etiqueta del laboratorio. Entonces, ¿dónde los guardo? ¿En el buró? Hay algunos antibióticos que nos dicen
una vez preparado, conserves en refrigeración. Sí. Entonces le hago caso. Ok. ¿Sí? Lo más recomendable de manera práctica es que compremos una cajita que puede ser de plástico Ok. y lo podemos tener en un lugar seco, fresco. Y a- también y que no no al esté, alcance de los niños. y que no esté al alcance de los niños y que no esté en el sol. Bueno, eso también Sí. tiene que ver con la temperatura, ¿no? Sí, que no. Pero a veces se deja en la ventanita Tampoco, y sí. pues le entra También puede el hacer sol. reacción la luz, También, no también. necesariamente la temperatura, sí, cierto. Así es, entonces, seco, fresco. Oye, Elizabeth, y al respecto a los medicamentos piratas, que también se da mucho, ¿cómo detectar un medicamento pirata? Bueno, esto va muy relacionado con dónde adquirimos los medicamentos. Ok. Y también va muy relacionado qué hacemos con el medicamento una vez que nos damos cuenta que ya caducó o que nos sobró. Pero cuando nos caducó, pasan más cosas. Primero, que generalmente caduca, lo tenemos a veces completo. Tenemos a lo mejor una caja de tempra para cuando, Por si me duele algo. por si acaso, y se me Ajá. caduca. Ajá. Entonces, este Y se me medicamento... caduca exactamente cuando me da algo. O sea, Sí, pero antes de eso lo tiramos a la basura. Y eso también, por favor, no tiren porque los medicamentos a la hay basura. mucha gente que va y lo saca de la basura. Exacto, eso es lo que pasa. Van, lo sacan, le borran la caducidad y lo venden, Pues ¿sí? Entonces, esos medicamentos, pues, no deben ser consumidos. Y una forma de contrarrestar esto es depositar los residuos de los medicamentos, es decir, lo que me sobró de mi tratamiento o el medicamento caduco que encontré en mi casa, tirarlo en un contenedor específico para residuos de medicamentos. Hay cerca de 1000 contenedores ya ubicados Fíjate. en las En farmacias las farmacias búsquenlos. de la Ciudad de México, bueno, y en todo el país, ¿eh? Ajá, En todo el ajá. país ya hay estos contenedores, hay que buscarlos, son unos contenedores donde se deposita el medicamento, pertenecen a Singrem, Ujú. es un sistema nacional de gestión Ok. eh, de envases y residuos de medicamentos. Y bueno, ellos nos garantizan que van a destruir de manera adecuada el medicamento, porque también hay otra cosa. Ok. Tirar el medicamento, mucha gente, por ejemplo, dice, yo lo muelo y se lo echo a las plantitas, entonces Ah. estoy contaminando la tierra. Pues sí. Yo lo, Estoy intoxicando a la planta. yo lo saco de su envoltura y lo Hecho deposito al- en la taza, ¿sí? Del Pues, baño. Entonces contamino también el mar. el mar, pues Sí, sí, al o final. todo el drenaje, ¿no? Y luego, pues los peces del mar los consumimos nosotros. Y ahí bueno, vienen toda- más intoxicados. toda la cadena, ¿no? Entonces, estamos contaminando. Si tiramos los medicamentos, los residuos de medicamentos en el agua o la tierra, o sea, en la basura va a terminar contaminando también El el medio agua. ambiente, o sea, Va hay a que contaminar dejarlos el en estos ambiente. contenedores. Es la forma de garantizar que no toque el suelo ni el agua y que no se contamine. Ok. Esa es la forma de garantizar en Pues los muy contenedores de Singrem. muy interesante, maestra Elizabeth Toshka. Yo quisiera, si quieres, algún mensaje final, insistir. México es uno de los países en donde más se automedica a la gente. Este programa es muy importante para tratar de hacer conciencia, ¿no? De la importancia que tiene no automedicarme, y tomarme las medicinas, cuando como y cuando me dice el doctor, y sobre todo, pues, desechar las que no me consumí, ¿no? Sí. Primero, tener confianza en su médico. Su médico les va a prescribir los medicamentos que ustedes necesitan. A veces hay mucha inquietud, uno quisiera curarse rápidamente y creo que esto es lo que genera buscar otras opciones supuestamente más rápidas. Entonces, el médico es el único que nos va a dar exactamente lo que necesitamos y hay que hacerle caso al médico. Pues muy bien, pues amigos, fue una edición especial de Esfera TV en la salud con la maestra en ciencias Elizabeth Toshka, Tushki. Un gusto tenerte aquí, Elizabeth. Gracias. Esperamos después volverte a recibir en este espacio con más de estos temas tan interesantes. Con mucho gusto. Hasta Muchas luego y gracias. nos vemos en la próxima.